es exactamente el autismo? El tema de la neurodivergencia ha estado en el anonimato por varios años, pero gracias a los avances en la medicina y un mayor acceso a diagnósticos, más personas se tienen más información que antes. La condición del autismo o trastorno del espectro autista es una con características particulares y poco comprendidas. En el Perú tenemos más de 25.000 personas diagnosticadas oficialmente con autismo, según los datos dados por el doctor Ernesto Reaño. Aún así, muchas personas no comprenden exactamente qué es y cómo funciona el espectro. Para esto, tuve una conversación muy rica con Carolina Díaz Pimentel, la creadora de la cuenta de Instagram Más que Bipolar, periodista y directora ejecutiva de la Coalición Neurodivergente Peruana, acerca de la condición y la información más vital para entenderla. En el Día Mundial de la Concientización del Autismo, el 2 de abril, acompáñame a ver la entrevista que acabo de tener con Carolina, en el cual he aprendido muchísimo acerca de la neurodivergencia. Hola Carolina, es un gusto tenerte aquí. Hola, soy muy feliz de que me hayas invitado. No, absolutamente tenerte aquí para hablar de un tema bastante interesante que cada día está ganando más notoriedad, digamos, que la gente sabe más de ello. En general te podría preguntar, ¿cómo y cuándo te enteras tú de que tienes autismo? ¿Cómo empezó tu historia? En realidad no me entero hasta muy tarde, cerca de los 30, pero la duda o esa sensación de no encajar viene desde el inicio de mi vida, ¿no? Desde muy chica. Algo que compartimos muchos autistas con los que he conversado es que teníamos ese sentimiento de sentirnos extraterrestres, incluso no pertenecer a ningún espacio, ni siquiera en la familia, ni en el colegio, ni en otros espacios. Entonces siempre estaba como esa duda, dándole vueltas en mi cabeza, ¿no? Y luego ya cuando tuve las herramientas, acceso a información y posibilidad de evaluarme, me confirmaron el diagnóstico a los 28 años. Bastante tarde. ¿Eso es normal en todo caso? Para mujeres, lamentablemente, sí es común. De hecho, hay mujeres que se enteran incluso después de ser mamás porque sus hijos los diagnostican y conversando con ellas, los doctores recomiendan que también se evalúen y finalmente descubren que sí, también son autistas, ¿no? Generalmente las mujeres lidiamos con esa problemática, ¿no? Como mujeres autistas, por el sesgo de género, lamentablemente los profesionales se forman desde una visión más masculina y eso hace que nuestra identificación, nuestro diagnóstico llegue más tardíamente. Eso es interesante de comentar porque mucha gente cuando tiene la imagen de una persona autista o persona con autismo, siempre se imaginan un hombre, no creen que las mujeres puedan tener esta condición. ¿A qué se debe eso? En realidad, la medicina, fuera ya, si hablamos solo de autismo, la medicina es muy androcéntrica, es decir, que se centra en el hombre. Y puedo dar algunos ejemplos, como por ejemplo, hay más mujeres que mueren o que no se les detecta a tiempo los infartos, porque la medicina ha investigado los infartos en hombres, incluso tampoco en muchos lugares no dan formación para hacer reanimación en mujeres, porque como el pecho es distinto, están formados para hacer reanimación en hombres, con un pecho más plano. Y así puedo dar 1000 ejemplos. Igual pasó con la investigación en autismo, que desde las etapas tempranas la investigación se daba en niños hombres y muchas veces por un tema de socialización, de cómo los crían, hay otras características, otros intereses, otras cosas que resaltan fuera de los rasgos, los criterios diagnósticos. Entonces, por eso es que hasta ahora lamentablemente se basan en eso y somos tantas que quedamos fuera, ¿no? Y que estamos invisibilizadas. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden mostrar entre hombres y mujeres o hay pocas? Yo diría que es más por un tema de socialización, no tanto de los rasgos en sí, porque los rasgos, bueno, para tener el diagnóstico tienes que cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres coincidimos en los criterios, pero se puede manifestar de forma distinta o puede no verse en mujeres porque está normalizado que las mujeres sean más calladas, por ejemplo.
no llama la atención. En cambio, se espera que un hombre participe, esté activo, diga lo que piensa, sea directo. Entonces, si una mujer es callada, más tímida, pasan por alto, ¿no?, esa timidez, porque muchas veces se busca que una mujer sea sumisa, más calmada, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el tema del juego, a mí me interesaba jugar con muñecas, con Barbies, pero se manifestaba esto de jugar de manera atípica porque yo me demoraba, por ejemplo, construyendo la casa, no es que jugaba a hacer una historia con las Barbies, sino que era más un tema de alinear, pero esto pasaba desapercibido porque se espera que una niña juegue con Barbies, entonces es como está ahí callada jugando con Barbie feliz, pero no lo hacía de manera típica y no era evidente. ¿Y qué hiciste tras tu diagnóstico? Digamos, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambiaste tu vida? ¿Dónde te llevó ello? Yo diría que el diagnóstico, y no es exageración, me salvó la vida porque he vivido casi todo el tiempo saliendo y entrando de depresiones, con ansiedad muy fuerte, sin saber por qué sentía lo que sentía, ¿no? Entonces, a partir del diagnóstico fue una oportunidad para reconocerme, conocer mis necesidades, aprender a poner límites, y ha mejorado mi salud mental muchísimo. Obviamente no diría que la vida es perfecta porque nunca lo va a ser, siempre hay retos en el día a día y como persona con discapacidad va a ser complicado, pero sí ha cambiado, ha mejorado muchísimo. Ha sido, sobre todo para mi entorno cercano, difícil que ponga los límites, ¿no? Porque era una persona, como se dice, muy people pleaser, o sea, muy de no decir que no. Y ha sido algo nuevo para todos, pero para bien. Entonces, creo que en general todas las personas autistas que tienen la posibilidad o que incluso tardíamente puede ser muy beneficioso, sobre todo si tienen el apoyo del círculo cercano y los recursos, ¿no? En particular, ¿cuáles dirías que son tus fortalezas y tus límites? ¿Son los mismos en cada persona o varían? Como hablando, bueno, particularmente de autismo, hay que recordar que es un espectro, entonces cada persona tiene su personalidad, sus intereses, cosas en las que es buena o no. Y en mi caso, soy una persona que le apasiona mucho aprender desde siempre. Uno de mis intereses, para los que no sepan, ¿no?, los intereses especiales son estas pasiones que tenemos, ¿no? Muchos autistas pueden ser de diferentes ámbitos. En mi caso, uno de ellos es aprender. Entonces, eso me ha ayudado mucho en mi vida en general, en mi carrera, porque es algo que me llena, ¿no? En cosas o desafíos que tengo, muchos autistas también tenemos problemas motrices, por ejemplo, que nos caemos, nos golpeamos, no podemos mantenernos de pie, tenemos mala postura. De hecho, ahorita mismo estoy como encorvada. Me tengo que recordar como sentarme así, no por un tema de verme mal o poco profesional, sino más por un tema de que afecta la columna, ¿no? No sentarse correctamente. Sí. Después, si no, estamos todos con esas almohadas aquí detrás. Entonces, siempre ha sido un desafío para mí el moverme por el mundo, o sea, corporalmente hablando, ¿no? En el colegio era muy mala en los deportes, siempre tenía que hacer trabajos para que me pasen en el curso, monografías, investigaciones de las Olimpiadas. Otro desafío que tengo también es que, aunque yo también soy periodista, se me dificulta hablar, soy más de escribir, porque al escribir hay una posibilidad de más tiempo de pensar lo que voy a decir, de corregir. Entonces, hablando a veces es un poco complicado porque las palabras solo salen y ya no puedes como editarlas, ¿no? Entonces, ha sido un desafío para mí eso, sobre todo en mi carrera y como con mis proyectos, pero tampoco trato de sentirme menos, sino que simplemente recordar que todos tenemos como diferentes habilidades y fortalezas también. Y entonces, algo interesante es que estás en la lista de las 100 mujeres más influyentes del 2023
algo atrasados, pero de la BBC, y ahí están como figuras como Michelle Obama. ¿Cómo llegó esa historia? Para mí fue una sorpresa muy grande porque yo lidio con el síndrome del impostor, entonces siempre estoy dudando de que si lo que hago es suficiente, ¿no? Es algo complicado. Y cuando me contactaron, me comentaron que habían estado siguiendo mi trabajo. De hecho, lo que yo hago no es nuevo, yo vengo desde antes de la pandemia ya como activista por la salud mental, incluso antes de tener mi diagnóstico oficial de autismo. Y ha sido un camino muy complicado porque, como sabes, en nuestro país no se toma muy bien a veces hablar de salud mental, o hay mucha reticencia, hay mucha violencia. Ha sido un camino de bastante paciencia y de aceptar como ataques, pero también muchos momentos satisfactorios también y ver en el camino organizaciones o iniciativas que se van desarrollando también, eso me pone muy feliz. Entonces, en ese sentido, eso es lo que me comunicaron, que les llamó la atención mi trabajo y que querían también visibilizar el trabajo de activistas relacionadas con lo que yo hacía. Y como te digo, fue una sorpresa, fue muy emocionante, pero sobre todo, y recuerdo lo que dije en ese momento, más que un reconocimiento personal, lo que me emocionó era que era una oportunidad para que la comunidad se visibilice, para que se hable de los temas urgentes, como por ejemplo el sesgo de género, ¿no? Y toda la lucha que tenemos las mujeres autistas actualmente. Entonces lo tomé feliz y eso, si bien ya ha sido muy rápido, han pasado 2 años, siempre me pone feliz recordarlo, ¿no? Y parece que a pesar de todo, como una persona podría siempre, cuando está diagnosticada, asustarse, pero aún así puede llegar a hacer cosas increíbles, hasta algo más pensado que una persona que no sería diagnosticada. Sí, podemos hacer muchas cosas. Definitivamente que vivamos en un mundo que no se adapte a nuestras necesidades es retador. Muchas veces vivir la discriminación o brechas de acceso a servicios, a educación, a salud, ¿no? Es complicado y además también por nuestro mismo estilo de procesamiento, a veces hacemos las cosas de forma típica, nos toma más tiempo. Yo siempre me recuerdo eso, ¿no? Te puede tomar un poco más de tiempo, puedes necesitar descansar, puedes necesitar procesar las cosas, pero vas a poder hacerlo eventualmente, ¿no? Entonces, es un recordatorio que es muy necesario para mi trabajo. Entonces yo creo que sí, o sea, lamentablemente a veces van a haber cosas que van a estar más complicadas, pero creo que sí somos capaces de cumplir nuestros sueños. Sobre todo porque comentas de que hay un grado posiblemente y de que has comentado un espectro. Eso podría significar que para cada persona es diferente. ¿Cómo es eso de los grados del espectro? El espectro, cuando hablamos de espectro no hablamos de que hay una persona más o menos autista, porque no es como una línea recta, sino es más bien como, bueno, el símbolo que nos identifica es el infinito. Entonces hablamos de que podríamos tener, hay una persona autista, por ejemplo, que podría agradarle mucho el contacto físico, otra persona que de repente no, como es mi caso, no me gusta mucho el contacto físico, personas de repente que son hiperempáticas, personas que son hipoempáticas, personas que de repente no toleran las texturas de los alimentos para nada, que tienen desafíos en la interacción de diferentes maneras, perdón, diferentes tipos de intereses. También influye mucho la personalidad, el contexto, la crianza. Entonces tenemos como un poquito de cada cosa dependiendo de la persona que sea. Y respecto a los grados, lo que nosotros generalmente en la comunidad el consenso es que es un poco más acertado hablar de niveles de apoyo, porque el autismo es una discapacidad dinámica. En mi caso hay semanas en donde, o días incluso, en donde puedo hacer cosas y hay veces en donde no, hay veces donde no puedo hablar, por ejemplo. Tengo episodios de mutismo situacional en donde me apago y no puedo hablar, no puedo comunicarme verbalmente. Y hay días en donde, como hoy, puedo hablar.
Entonces es muy dinámico. Hay personas que tienen mayores necesidades de apoyo, que necesitan, por ejemplo, un cuidador, un asistente regularmente. Hay personas que dependiendo del día lo necesitan puntualmente. Entonces nos hemos dado cuenta que no es algo estático y por eso es importante no hablar de niveles, porque se contradice un poco con el tema del espectro, ¿no? Porque si fueran niveles, entonces ya no sería un espectro, sino sería más, una persona sería más o menos autista. Entonces es interesante porque es una condición bien variada y se dan diferentes personas de diferentes maneras, pero como que hay ciertas ideas, mitos, en todo caso, que la gente forma en cuestión de la condición. ¿Cuáles serían los mitos, como dirías tú, que habría que eliminarse, que son completamente falsos? Uno que es muy importante es que somos angelitos. Creo que es peligroso porque el pensar que somos angelitos o personas libres de maldad nos quita la autonomía. Yo creo que somos personas capaces de sentir o de actuar de forma tanto positiva como negativa. Tampoco nos vamos al contrario de decir que todos los autistas son malos, nada que ver. Pero es un pensamiento dañino, ¿no? Y además se genera que nos miren de repente con ternura, nos infantilicen, entonces eso invisibiliza también a los autistas adultos y sobre todo adultos mayores. Nunca se habla de autistas adultos mayores, como si después de la infancia desapareciéramos, ¿no? Y hay tantas necesidades que no se ven cubiertas por esa razón, entonces no creo que sea solo una creencia inocente, sino que algo que puede hacer mucho daño. Luego también es el tema de que no tenemos empatía. Eso también es perjudicial, ¿no? Como te digo, es un espectro. Hay autistas que pueden ser hipoempáticos, hay autistas que pueden ser hiperempáticos, pero ser hipoempático no significa que no sientas empatía, sino que tu empatía cognitiva, porque hay tipos de empatía, ¿no? A veces la empatía cognitiva, o sea, el no entender o no poder ponerte en los zapatos del otro, no significa que no te interese, sino que te cuesta entender por qué la persona se siente como se siente. O a veces también puede que internamente sientas mucho, pero que no puedas externalizarlo, ¿no? Y por eso a veces la gente piensa, no le importa a esta persona, no siente nada, es así frío, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hay situaciones donde hay gente llorando, gente pasándola mal, y como me cuesta el contacto físico, no es sencillo para mí simplemente acercarme y abrazarla a la persona, pero no significa que no me interese que le esté pasando mal. Y entonces es importante que cambiemos esa idea, ¿no? Y por último, está el tema de pensar que todos los autistas son hombres, que bueno, ya lo hemos conversado, ya hemos hablado un poco sobre eso, y también quitar la idea de que bueno, es reiterativo, pero quitar la idea de que se acaba en la infancia, ¿no? Es algo que nos acompaña en todas las etapas de la vida. ¿Ustedes eligieron el 2 de abril para el Día de la Concientización o hubo otra? No, en realidad el 2 de abril es una fecha que se creó por las familias. Hasta hace no mucho tiempo, al menos en el Perú, los autistas estábamos interdictos, es decir, que no teníamos autonomía. Hasta el 2018 fue que recién se quitó esa figura. Entonces, poco a poco hemos ido como llegando a los espacios que nos corresponden, hablando en primera persona, y nos han estado recién abriendo las puertas para incidir en temas de legislación y otros temas, ¿no? Entonces, lamentablemente antes no estábamos en los lugares donde se tomaban las decisiones. Y por eso es que se creó este día, que no es que estemos en contra de ese día, no queremos que se elimine, creemos que es importante que hayan más días, ¿no? Porque no debería ser solo un día en donde recordemos el autismo y luego seguimos con nuestra vida, porque es necesario que se hable constantemente. Pero en nuestro caso, en la comunidad, pensamos que es importante que exista un día que sea liderado por nosotros, ¿no? Que es el 18 de junio.
Y ya el año pasado, por primera vez, fue un hecho histórico que celebramos el Día del Orgullo presencialmente con 3 organizaciones, la Coalición Neurodivergente que presido, APAO y Comunidad Autista del Perú. Y planeamos también volver a celebrar este año, a pesar de que no sea oficial, de manera que no exista una ley que mencione el día, ¿no? Y también estamos viendo de instaurar un día nacional del orgullo autista para Perú, pero todavía no hemos definido, estamos definiendo la fecha, probablemente septiembre, que es el día que celebramos el año pasado, entonces estamos todavía en proceso. Esperemos lo mejor, la verdad, en particularmente cómo es la situación de la comunidad autista acá en el Perú, más o menos. Es complicada, como te mencionaba antes, en mi caso particular he sufrido bastantes ataques, pero en general es algo que pasa. Como mujeres autistas se duda de nosotras, ¿no? Entonces tenemos que luchar el doble y es complicado porque tenemos igual menos energía por ser personas con discapacidad. Entonces, y la situación también es complicada porque hay un problema de acceso a salud, a diagnóstico oportuno, a acompañamiento. Como decía, los apoyos, ni siquiera es que existen apoyos para infancias no suficientes y luego para adultos y adultos mayores menos, ¿no? De hecho, en algún momento averiguamos distintos servicios y nos decían que solo hasta los 14 años, y los desafíos están siempre, ¿no? Puede que sepamos, aprendamos, sobre todo como mujeres autistas, a ocultarlos, pero no significa que no necesitemos apoyos. Entonces, necesitamos profesionales actualizados, que no tengan sesgo, y también hay una brecha de acceso a la educación. Hay muchas brechas que todavía falta acortar, ¿no? Entonces estamos en esa lucha. Para todos los interesados, ya sea gente recién diagnosticada, gente que crea tenerlo, gente ya con años, adultos, niños y hasta familias, ¿dónde podrían encontrar más información? Si quieren más información, apoyo, tenemos una comunidad, un grupo de apoyo mutuo en WhatsApp. Bueno, tenemos 2 comunidades de las 2 iniciativas que tengo, que una es Más que Bipolar y la otra es la Coalición Neurodivergente Peruana. Pueden buscarnos en Instagram y ahí van a encontrar apoyo, van a encontrar comunidad, que es lo más importante, tener un espacio donde sentirte seguro y comprendido. Gracias, Caro. Ha sido un gusto tenerte aquí y ha sido bastante interesante y nos ha abierto los ojos, algo que cada día está ganando más y más fomento y atención. Muchas gracias, estoy feliz de haber podido conversar contigo. Perfecto. Ya amigos, ya saben, para este 2 de abril hay que tomar esto en cuenta. Si quieren ver más contenido como este, no dejen de seguir nuestro canal de YouTube Perú 21 Play.